Esta sesión la vamos a dedicar al análisis de 4 figuras de extinción de las obligaciones civiles. Concretamente hablaremos de la compensación, la novación, la remisión y la confusión. El Código Civil regula la compensación constatando previamente su carácter de causa de extinción de las obligaciones en el artículo 633. Posteriormente, la desarrolla en los artículos 806 a 813, formulándose en el primero de ellos un claro concepto de esta figura, así como de las circunstancias precisas para que se produzca su existencia. El artículo 806 del Código establece que tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, siempre que ambas deudas sean líquidas y exigibles y de cantidades de dinero o de cosas fungibles de la misma especie y calidad. Según Brenes Córdoba, se llama compensación la extinción recíproca de dos deudas. Tiene lugar cuando dos personas son entre sí deudoras y acreedoras de prestaciones líquidas y exigibles relativas a dinero o a otras cosas fungibles de la misma especie y calidad. Según el artículo 809 del Código, la compensación se opera del pleno derecho y produce la extinción de las dos deudas y de todas las obligaciones concomitantes, independientemente de la voluntad de las partes, desde el instante en que concurren las condiciones que la hacen nacer. Y de lo dispuesto en el artículo 806, se evidencia que las exigencias para que tenga lugar la compensación tienen un doble aspecto: las que se refieren a las personas y las que afectan a las deudas. En cuanto a las personas, es preciso que las obligaciones existan entre dos que sean recíprocamente deudoras y acreedoras por propio derecho. Por lo que se refiere a las deudas tienen que ser líquidas, exigibles y de dinero u otras cosas fungibles. Ahora bien, la compensación no se llevará a efecto cuando una de las partes hubiera renunciado de antemano el derecho de compensar. También cuando la deuda consistiere en cosa de que el propietario ha sido despojado injustamente. Igualmente, cuando la deuda tuviere por objeto una cosa depositada. Y cuando la deuda sea de una pensión alimentaria o de otros bienes no embargables. Cuando pueda perjudicar los derechos adquiridos por terceros, y por fin si la compensación produce el efecto de impedir que una de las sumas se aplique al objeto a que se tenía que destinar. Pasemos a examinar la novación. No contiene el Código Civil una definición expresa de la novación, pero desde luego la considera como un modo más de extinción de las obligaciones, en el artículo 633, regulándola concretamente en los artículos 814 a 820. Este fenómeno jurídico tiene lugar cuando las partes de una relación jurídica obligatoria modifican por propio interés bien el objeto de la obligación o bien llevan a cabo la sustitución del deudor por otro. Entonces, la novación consiste en la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Ahora bien, Brenes Córdoba puntualiza que las modificaciones o cambios que sobrevengan relativos a las garantías, plazos y cualesquiera otros aspectos secundarios de las deudas no implican novación.
Para que la haya, es indispensable que cambie el objeto, cambie la causa de la obligación o que un nuevo deudor venga a reemplazar por completo al anterior obligado. Para Castanto-Beñas, la nota característica de la novación y que la diferencia de los demás modos extintivos de las obligaciones es la de ser un acto jurídico de doble función, que a la vez que extingue la obligación, hace nacer en lugar de ella otra nueva. Los requisitos de la novación pueden surgir de las ideas anotadas. Con carácter general podríamos establecer los siguientes: la realidad de una obligación preexistente que se extinga al ser reemplazada por otra. Artículos 633 y 814 del Código Civil. Creación de una obligación nueva, que debe ser válida. La extinción de la antigua obligación permanece subordinada a la validez de la nueva. Es decir, si se obtiene una declaración de nulidad de la nueva obligación, quedará subsistente la anterior. Así lo establece el artículo 816 del Código. Otro requisito es la voluntad de llevar a cabo la sustitución. Es lo que se llama animus novandi, es decir, intención de novar. Esta intención de producir la novación ha de aparecer con toda claridad tanto del contenido de la convención como de la conducta de los intervinientes, por cuanto que la novación no se presume. Artículo 815 del Código. Por tanto, se necesita el mismo acuerdo de voluntades que originó la primera obligación. Se establecen diversas clases de novación. De los preceptos que la regulan se desprende la novación objetiva, que es el acuerdo entre acreedor y deudor, en virtud del cual se extingue una obligación anterior, cambiándola por otra nueva que se diferencia de la primera por ser distinta, bien por la causa o bien por el objeto. Así lo dispone el número 1 del artículo 814. Y este tipo se puede realizar bien por cambio de la causa. Pongamos de ejemplo un contrato de depósito que se convierte en un contrato de préstamo o uno de arrendamiento que se modifica por otro de opción de compra o promesa de venta. También por cambio del objeto. Por ejemplo, se debe una cantidad de dinero por préstamo y se reemplaza por un automóvil. En cuanto a la novación subjetiva, es decir, la novación por cambio de deudor, puede adoptar dos modalidades. Una, la denominada expromisión, es la llamada promesa de sí mismo y se produce cuando una tercera persona ocupa espontáneamente el lugar del deudor sin su consentimiento, pero sí con la aceptación del acreedor. Artículo 814, número 2. Es absolutamente preciso que el acreedor esté conforme con el nuevo deudor, llamado expromitente, con el ánimo de liberar al primitivo, ya que en caso contrario no se produciría la justaposición del nuevo deudor con el anterior. Otra figura de novación subjetiva es la que se denomina delegación. Sucede cuando es el deudor primitivo quien presenta a una tercera persona que toma sobre sí la obligación, relevando de ella a aquel, pero con la lógica aceptación del cambio por el acreedor. Párrafo segundo del artículo 819 del Código Civil. No obstante, la mera designación por parte del deudor de un tercero que deba pagar por él no produce novación, pues lo que caracteriza fundamentalmente a la existencia de una novación, en el caso de delegación, es siempre la actitud del acreedor
quien debe mostrar su voluntad expresa de que se realice, descargando totalmente al deudor originario de la obligación primitiva. Artículo 819 del Código Civil. Esta liberación del deudor primitivo es a lo que la doctrina llama delegación perfecta. ¿Cuáles son los efectos de la novación? La principal consecuencia de la novación es, lógicamente, la extinción de la obligación primitiva y la creación de una nueva. Y por lo que se refiere al resto de circunstancias que puedan acompañar a la obligación, el Código Civil establece que si la primera tenía obligaciones accesorias, también se extinguen, porque siguen la suerte de la principal. La nueva obligación sustituye a la anterior, la cual es la que regulará a partir de ese momento las relaciones entre los interesados. La novación hecha libera a los fiadores y la realizada con uno de los deudores solidarios releva a los codeudores con el acreedor. Por fin, tratándose de créditos privilegiados o existiendo prendas o hipotecas de la primera deuda, no son transmisibles a la segunda, a no ser que el deudor y el propietario de aquellos o de aquellas procedan expresamente a admitirlo. La tercera figura que hoy examinamos es la remisión, es decir, la remisión de la deuda, también llamada condonación en algunas legislaciones extranjeras, y que es otra de las causas de extinción de las obligaciones del artículo 633 del Código Civil, y supone la renuncia del acreedor a sus derechos para exigir el cumplimiento de la obligación. Renuncia a esta que, por no contravenir las previsiones del artículo 18 del Código, será válida siempre y cuando se realice conforme a las reglas de capacidad y las demás generales aplicables a los actos jurídicos. Son los artículos 821 a 825 del Código Civil los que contemplan y desarrollan la figura de la remisión, la cual, con variantes de importancia según los cuerpos legales de que se trate, proviene también del derecho romano. Para Brenes Córdoba, la remisión o condonación es la renuncia que hace el acreedor a favor del obligado de todo o parte de su crédito. Según Castantoveñas, es la liberación de la deuda otorgada gratuitamente por el acreedor a favor del deudor. Colín y Capitán consideran la remisión como el abandono gratuito que el acreedor hace de sus derechos al deudor. Y aunque la regulación de los anteriormente citados artículos del Código Civil pudiera llevar a la conclusión de presentar una escasa regulación de esta figura extintiva, es necesario constatar que el artículo 821 establece que la remisión está sujeta en lo que corresponde al fondo a las reglas de las donaciones, no así a las cuestiones de forma. Por lo cual se deberán tener presentes para la remisión todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de los artículos 1393 a 1408 del Código Civil. Por fin, la confusión. Establece el artículo 826 del Código Civil que el crédito y la deuda se extinguen cuando se confunden los derechos al reunirse en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. Como antecedentes de esta forma de extinción de las obligaciones, en lo que se refiere a nuestro derecho positivo, debemos acudir en primer lugar al artículo 633 del Código y en segundo término al artículo 785, el cual dispone que el hecho de reunirse en una misma persona las calidades de acreedor y deudor produce los mismos efectos que el pago.
La confusión de derechos tiene su base en el principio de que nadie puede deberse a sí mismo. Sin embargo, esta figura extintiva no es exclusiva de la materia obligacional que nos ocupa, ya que se puede comprobar, por ejemplo, que también aplica en el ámbito de las servidumbres, al disponer el artículo 381, número 3 del Código Civil, que aquellas se extinguen, entre otros supuestos, por la confusión, es decir, por la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un solo dueño. Y por analogía, puede entenderse producida la confusión cuando concurran en la misma persona los derechos de propietario y usufructuario o las de arrendador y arrendatario. Estos casos que se producen fuera del ámbito del derecho de obligaciones han venido a denominarse en algunos códigos y por sectores doctrinales consolidación de derechos. Veamos algunas situaciones prácticas de confusión. Por ejemplo, de una transmisión a título universal. Así ocurriría si el acreedor o deudor de una persona lo hereda o si una persona resulta heredera del acreedor y el deudor. Otro caso sería una transmisión a título singular. Por ejemplo, quien tiene una deuda con una firma comercial y adquiere después ese fondo de comercio. Veamos los efectos de la confusión. Primeramente, y de forma general, serán los que determinan tanto el artículo 826 como el artículo 785 del Código Civil, o sea, la extinción de la deuda como si de pago se tratara. Y de acuerdo con lo preceptuado en el Código, encontramos de una forma ya más específica los siguientes efectos. Efectos en la fianza. El efecto de la confusión en este caso es extinguir la obligación y consecuencia de ello su efecto será también el de extinguir la fianza si la hubiere, bajo el principio de que lo accesorio corre la suerte de lo principal, como antes indicábamos en la anterior figura. Pero este principio no juega a la inversa, por lo que la confusión que pueda extinguir la fianza no extingue la obligación principal. Así lo dispone el artículo 827 del Código. En cuanto a la solidaridad, en un crédito a cargo de varios deudores solidarios, si la confusión se produce entre el acreedor y uno de los codeudores, la deuda permanece, eso sí, descontada la parte del codeudor al que afectó la confusión. Párrafo tercero del artículo 827. Efectos en la herencia. Los créditos y deudas del heredero no se confunden con las deudas y créditos hereditarios, sino cuando el heredero, después de hecha la partición, reúne las calidades de deudor y acreedor. Así expresado en el artículo 828. ¿Se pueden restablecer derechos anteriores a la confusión? Sobre ello, el párrafo primero del artículo 829 del Código Civil determina que la confusión quedará sin efecto si el acto o contrato por el que aquella se produjo queda anulado o rescindido. Es decir, restablecida la separación de las calidades de acreedor y deudor, en tales casos los interesados recobran sus derechos anteriores con todos los accesorios del crédito. Ahora bien, la confusión revocada por convenio de las partes, aun siendo posible y eficaz entre ellas, no podrá afectar a quienes quedaron relevados de las garantías que primitivamente tenían dadas y que evidentemente quedaron sin efecto en aplicación del artículo 827 del Código en su párrafo primero. Muchas gracias.